Muy buenas tardes. Qué gusto poder encontrarnos en este lugar. Es una bendición para mí el poder compartir la palabra en esta tarde y qué bueno ver un buen grupo de personas aquí. Igual para las personas que nos están siguiendo en la transmisión, les damos la bienvenida. Y bueno, yo quiero compartir en esta tarde una palabra que quizá muchos la hemos leído, la hemos estudiado incluso en nuestro tiempo de grupos de conexión o anteriormente las barcas. Y ahora que estamos hablando acerca de contar del poder de Dios en nuestra vida, pues este es un pasaje que nos anima a ver que la obra de Dios tiene que ser conocida por otros y que lo que Dios ha hecho en nosotros es algo que tenemos que contar. No podemos nosotros quedarnos callados y dar gracias a Dios solamente por lo que Él hizo en nosotros, sino que hay alguien más que tiene que escuchar este mensaje y que seguramente va a ser bendecido también a través de él. Yo quiero iniciar leyendo unos versículos del pasaje que nos va a guiar en esta predicación y luego quiero hacer una oración. Dice en Juan 9, versículo 1, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Así como están, voy a pedirles que me ayuden a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra en esta tarde. Señor, queremos agradecerte en esta tarde porque es una bendición encontrarnos, Señor, en este lugar o en esta transmisión y saber que tú tienes cuidado de nosotros, saber que tú tienes planes, Señor, sobre nuestras vidas o en los cuales quieres incluirnos a nosotros y necesitamos nosotros estar dispuestos y estar preparados, Señor, para lo que tú quieres hacer. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que tu palabra produzca algo en nosotros y que seamos no solamente oidores de ella, sino que estemos listos para ser hacedores de tu palabra y bendecir a otros a través de lo que tú nos vas a dar para compartir con otras personas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hay cosas que suceden en nuestra vida que no quisiéramos que nadie supiera. Quizá porque son cosas que provocaron dolor, provocaron frustración, provocaron amargura en nuestra vida y muchas de esas cosas queremos olvidarlas y no queremos que nadie sepa. Hay otras cosas que nos gustaría que todos a nuestro alrededor las sepan, pero lo más importante de todo son aquellas cosas que no debemos callar. La vez anterior que me tocó compartir la palabra, yo hablaba precisamente de eso, de la historia de nuestra vida. ¿Cuál era la historia de nuestra vida que teníamos que contar? Porque hay muchas historias, hay muchas situaciones que han pasado en nosotros y algunas las queremos contar, otras no las queremos contar. Hay algunas que la gente conoce, hay otras que no conoce. Y guiados en la palabra de Dios, nosotros hablábamos en aquella ocasión que no debemos contar nuestros fracasos, porque eso no nos limita ni define nuestro futuro. También mencionábamos el hecho de que no debemos solamente hablar de nuestros logros, porque eso no nos define. Lo que nosotros hacemos no define quiénes somos. Más bien debemos hablar de aquello que transformó nuestra vida y nos dio un nuevo propósito. Como hijos de Dios, somos llamados a algo más grande que solamente vivir bien en esta tierra y ser felices. Para muchos esa es su definición de éxito, el vivir bien, el ser felices. Pero nosotros sabemos que como hijos de Dios somos llamados a trascender. Tenemos que dejar una huella en otras personas. A pesar de que el tiempo, que la distancia pasen, hay personas que tienen que escuchar lo que nosotros tenemos que decir, porque eso va a ser un cambio en sus vidas, porque eso va a transformar sus vidas y a eso somos llamados. El apóstol Santiago
nos invita a involucrarnos en la necesidad de los demás. No solamente bendecir a otros y decir que Dios te bendiga, porque dice Santiago, si le dices Dios te bendiga y no le ayudas a suplir su necesidad, de nada sirve. Entonces tienes que involucrarte más en la vida de las personas. En estas últimas semanas, en la iglesia hemos hablado acerca de la Semana de la Bondad. Y hay diferentes testimonios de cómo Dios nos permitió bendecir a otros a través de mostrar esa bondad, a través de mostrar el amor de Dios. Y es algo que tenemos que seguir haciendo. Pero una forma práctica también de involucrarnos en la necesidad de la gente es contarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de eso yo quiero hablarles en esa tarde. Debes de contar o debes de hablar a la gente del poder de Dios en tu vida. Y este pasaje nos va a guiar en esa parte. Sí, vemos nosotros que cuando le preguntan a Jesús acerca de este hombre ciego, y si nosotros leemos la historia y entendemos un poquito el contexto de lo que se estaba hablando, se entendía que un hombre ciego de nacimiento no podía ser curado si no era por el poder de Dios. Y eso mismo lo manifestó este hombre versículos más adelante cuando lo interrogaron acerca de lo que había pasado en su vida. Así que este hombre tenía que mostrar el poder de Dios que había sido derramado sobre su vida. Y por eso Jesús también lo manifestó así en el versículo 3, cuando dice, no pecó ni ni pecaron sus padres. Esta situación es para que el poder de Dios se manifieste a través de él. Así que nosotros tenemos que entender que lo que vivimos no siempre es consecuencia del pecado. Muchas veces en el contexto cristiano, cuando vemos que una persona está pasando por una necesidad o por una situación difícil, nosotros decimos, bueno, es que quién sabe qué habrá hecho, ¿verdad? Y entonces el pecado está provocando esa situación en su vida. Ahora, muchos de nosotros crecimos en un contexto donde se nos habló de un Dios castigador, un Dios que estaba esperando en qué momento nosotros hacíamos algo mal para traer sobre nosotros un castigo. Yo incluso me acuerdo mucho de un dicho, ¿sí?, que decían, Dios castiga sin palo y sin cuarta. Sí, y a lo mejor para algunos estos elementos de castigo, el palo y la cuarta, no son muy conocidos. Pero la cuarta era una cosa como de cuero que hacían, que tejían, ¿sí? Y era una cosa algo así larga y a veces era más gruesa, a veces era más delgada, pero pegaba fuerte, ¿sí? Era como un cinto delgadito, por decir de alguna manera. Y esa frase de Dios castiga sin palo y sin cuarta tenía que ver con decir, a lo mejor Dios no te va a golpear, pero va a traer un castigo sobre su vida. Y nosotros cuando leemos la Biblia, ese no es el Dios de que nos habla la Biblia. Sí sabemos que Dios en un momento puede dejarnos para que carguemos las consecuencias de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones, pero no siempre la situación que vivimos es por causa de eso. Y en este caso, cuando los discípulos le preguntan al Señor si este hombre había pecado o sus padres, Jesús les dijo, ninguno de los dos. Esta situación es para que el poder de Dios se manifieste en él. Entonces yo quiero decirte, estás pasando por problemas difíciles, por situaciones complicadas, y tú que nos estás viendo a través de las diferentes plataformas, esa situación que tú estás viviendo no significa que Dios se ha apartado de ti. Esa situación puede ser para que se manifieste realmente el poder de Dios en tu vida. Tú tienes que creerlo y tú tienes que aprender la lección, porque lo que vivimos es temporal, no es permanente. Y a veces las situaciones difíciles vienen a nuestra vida con el propósito de que nosotros podamos volvernos a Dios, podamos aferrarnos a las promesas de Dios y podamos hacer que entonces al encontrarnos con Él, aquella situación cambie y nosotros podamos vivir y contar del poder de Dios. Y eso lo vemos nosotros en el ejemplo de Job. Cuando nosotros leemos el libro de Job, y el contexto general o el tema general del libro es por qué sufren los buenos o por qué sufren los justos,
Y a mí me impresiona cómo este libro empieza hablando de Job como un hombre, dice, la versión Reina Valera dice, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así le pasa lo que le pasa a Job. Pero cuando termina este libro, versículo 42:5, Job da una declaración poderosa y dice, de oídas te había oído. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, tenemos que entender que a veces las situaciones difíciles en nuestra vida no tienen que ver con un castigo de parte de Dios ni con una consecuencia del pecado. Tienen que ver con un propósito de Dios para que nos encontremos cara a cara con Él y para que podamos recibir el milagro que Él tiene para nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es responder a ese llamado que hemos recibido de parte de Dios. Cuando Jesús se encuentra con el ciego y le dice, no le dice lo que va a hacer propiamente, pero hace lodo y luego le unta en los ojos y le da una instrucción. Le dice, ve y lávate al Siloé, al estanque Siloé. Y Siloé significa el enviado. Entonces, a veces Dios permite situaciones difíciles para que nos encontremos con Él, y en medio de esa situación difícil Dios nos va a dar una instrucción. A lo mejor te ha dicho Dios, no temas porque yo estoy contigo. Sí, yo recuerdo un tiempo difícil en mi vida cuando esa fue la palabra que yo recibí de parte del Señor. Me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Y fue un bálsamo para mi vida. Y dije, Señor, a pesar de la situación que yo esté viviendo, si tú estás conmigo, no importa, vamos a salir adelante de esta, voy a salir adelante de esta situación. Y así fue. Pero a veces tenemos que encontrarnos con el Señor. Y cuando este ciego se encuentra con Jesús, él responde al llamado que Jesús hizo, hace lo que Jesús le dijo y dice que fue al Siloé y regresó viendo. Un hombre que había estado ciego toda su vida, una persona que no sabía lo que era ver, después de hacer caso a la instrucción que le dio Jesús, dice que él regresó viendo. Ahí se manifestó el poder de Dios. Ahora su vida iba a ser un testimonio poderoso, y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Cuando este hombre recibe la vista, hay diferentes situaciones que pasan. Y en el versículo 8 de este capítulo 9, nosotros encontramos lo siguiente. Dice, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Identificaron de alguna manera lo que había pasado en él. Hablaban de si era él aquel hombre que se sentaba a mendigar. Porque cuando tú te encuentras con el Señor, cuando tú le entregas tu vida a Dios, cosas van a suceder en tu vida que otros se van a extrañar y van a preguntar, ¿es el mismo? ¿Es el mismo de antes? ¿Es la misma persona que vivía en tal condición? Porque no toda la gente está preparada para entender cómo Dios obra. Muchas personas, cuando se enteran de que alguien entrega su vida al Señor, quisieran ver un cambio radical en su vida. Y cuando no lo ven, empiezan a criticar y empiezan a juzgar. Pero no siempre es así. Sí hay situaciones donde personas cambian radicalmente, pero hay otros, y muchos de nosotros estamos en un proceso de cambio paulatino. La Biblia dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Somos un trabajo en proceso, ¿sí? No somos obra terminada. ¿Cuál va a ser la obra terminada? El día que lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Pero mientras eso sucede, Dios sigue trabajando en nosotros. Hay cosas en nuestra vida que tienen que seguirse moldeando. Y en esta situación de este hombre, muchos se preguntaban si era el mismo hombre que antes se sentaba a mendigar, si era el mismo hombre que había estado ciego toda su vida. Pero además de eso, el cuestionar si sería o no sería, hay otra cosa que pasa, y es que a veces la gente no quiere
reconocer la obra de Dios en la vida de las personas. En el versículo 9 dice, algunos decían sí y otros decían solo se le parece. ¿Por qué? Porque no estaban listos para ver completamente la obra de Dios en la vida de esa persona. Y a veces va a pasar así en tu vida. Cuando tú empiezas a experimentar ciertos cambios y tú empiezas a dejar de hacer ciertas cosas, entonces algunas personas van a dudar y van a decir, ¿realmente será un cambio genuino esto que se está manifestando en la vida de esta persona? Va a ser temporal, al rato se le va a pasar la emoción, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros, nuestros familiares nos dijeron, al rato ya te veré, esto es algo que ahorita por la emoción estás haciendo, pero en unos días, en unas semanas, vas a volver exactamente a lo mismo? Quizá ellos, algunos se preguntaban y decían, sí se parece a aquel mendigo, pero al rato que lo veamos otra vez sentado ahí pidiendo limosna, nos vamos a dar cuenta que realmente no fue un cambio en su vida, porque mucha gente no está lista para ver y para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero yo quiero decirte una cosa, tú tienes que creer que la obra de Dios en tu vida es real. Ahí es donde empieza realmente el verdadero cambio. Porque entonces cuando tú creas que la obra de Dios es real en tu vida, tú vas a estar dispuesto a que Dios siga transformándote y haga algo que tú no has podido hacer en mucho tiempo. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde decimos, Señor, ya por favor, quítame esto con lo que estoy batallando? Ya no lo quiero más en mi vida. Pero a veces no creemos que realmente eso puede suceder. El apóstol Pablo hablaba de un aguijón en su carne. No sabemos exactamente qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, ¿sí? Pero cuando Pablo clamaba al Señor y le decía, quítame esto que me está agobiando, el Señor le contestaba, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Entonces, cuando tú estás dejando que Dios obre en tu vida, permitiendo que Dios transforme en tu ser lo que necesita ser cambiado, la gloria de Dios se está manifestando y su poder se está manifestando en ti. Entonces tú tienes que estar listo para dejar que Dios haga eso en tu vida y tú dar testimonio de lo que Dios está haciendo, porque afirmar la obra de Dios en tu vida es algo que tú tienes que hacer. Cuando otros duden de lo que Dios ha hecho en ti, tú tienes que decirles, no, es real, ¿sí? Y obviamente ese decir tiene que ir acompañado de frutos que demuestren que la obra de Dios en tu vida es real. Pero comprométete, porque a veces no queremos hacerlo, ¿sí? He escuchado personas que en ocasiones dicen, no, es que ¿para qué digo algo si no lo voy a hacer? Mejor no lo digo. No, es que vamos a comprometernos un poquito. Nuestra vida tiene que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Obviamente, cuando tú dices algo, eso te compromete. Pero a eso somos llamados, a comprometernos delante de Dios y a dar testimonio delante de las personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que jugárnosla. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame a dar un testimonio real de lo que tú has hecho en mí. Me voy a exponer y no quiero fallar, Señor, por ti. No quiero que otros devalúen la obra que tú has hecho en mi vida. Y voy a hacerlo, que tu Espíritu Santo esté sobre mí para dar testimonio de eso. Cuando este hombre escuchó lo que se decía de él, que decían, sí es, otros decían, no, solamente se parece. Este hombre afirmó lo que Dios había hecho, porque ahí al terminar el versículo 9, me gusta cómo él se mete en la plática. Y dice, algunos decían sí, otros decían no, solo se parece. Dice, pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Él no se quedaba callado de lo que había pasado en su vida. Y a lo mejor él podía decir, ay, síganse peleando, al cabo yo sé lo que recibí de milagro. No, él no se quedaba con eso. Él decía, soy yo aquel que estaba antes mendigando ahí. Soy yo aquel que fue sanado, aquel que recibí la vista. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es afirmar la obra de Dios en nuestra vida. Otra cosa que va a suceder
y acerca de lo cual yo quiero hablarte en esta tarde es que no dejes que otros demeriten lo que Dios ha hecho en ti. Lo que Dios ha hecho en ti es algo real y es algo poderoso. Y tú lo sabes porque lo has vivido. Y a lo mejor otros van a decir, no, solamente es un fanático, solamente es alguien que ahorita dice que sí y al rato la verdad hace cosas que no dan testimonio de eso. Pero tú tienes que dar testimonio y no dejar que otros demeriten lo que Dios ha hecho en ti. Cuando a este hombre le preguntaron qué había pasado, dice ahí en el versículo 11, dice, él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Él estaba contando lo que Dios había hecho en él. Él estaba dando testimonio de la obra de Dios en su vida. Y luego los fariseos, dice, interrogaron al hombre, lo llevaron ante él y empezaron a hacerle una serie de preguntas. Y a lo mejor él pudo haber recibido la presión de los fariseos y pudo en un momento decir, bueno, a lo mejor no tengo que decir tanto de lo que pasó. ¿Sí? Yo sé lo que Dios hizo en mí, gente a mi alrededor, mi familia lo sabe. Si los demás no lo quieren creer, es su problema. Porque muchas veces nosotros así actuamos. ¿Sí? Y decimos, bueno, yo estoy seguro de la obra de Dios en mi vida. Si otros no lo creen, ese es su problema. Pero no. Este hombre daba testimonio de lo que había pasado en él. Y cuando lo vuelven a interrogar, versículos más adelante, él no cambia la versión. Él vuelve a decir lo mismo. ¿Sí? Versículo 15. Dice, los fariseos interrogaron a este hombre sobre lo que había sucedido y él les respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Ahora fue una versión más corta, pero fue exactamente la misma versión. ¿Sí? La obra de Dios en su vida. Más adelante en este pasaje mandan traer a los padres. Y los padres no se quisieron meter en problemas, porque dice la propia escritura que ellos sabían que los fariseos podían mandar expulsarlos de la sinagoga si lo que ellos decían no les agradaba tanto y no les ayudaba en sus propósitos. Y entonces cuando a los padres le preguntan, ¿es este su hijo? Sí, dice, es él. Y le dice, ¿y cómo sucedió? Y ellos no se quisieron meter en problemas y dijeron, pues él ya está grande, pregúntenle a él. ¿Sí? Y este hombre, cada vez que le preguntaron, dio una respuesta que tenía que ver con lo que Dios había hecho en él. Entonces, él no dejó que otros demeritaran la obra de Dios en su vida. Él dio claramente testimonio de lo que había pasado y defendió la postura que él tenía en esa situación. Cuando otros empezaron a decir, no, pues es que no es así realmente, y trataron de demeritar lo que Dios había hecho en él llegó un momento donde quizás se cansó de toda esta discusión y les dijo, miren, yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo. ¿Sí? Yo estoy diciéndoles cómo sucedió, yo estoy diciéndoles quién lo hizo, porque cuando le preguntaron quién lo hizo, él les dijo, el hombre a que llaman Jesús hizo lodo, lo puso sobre mis ojos, me mandó a lavarme. Entonces él estaba dando un testimonio bien claro, pero cuando trataron de demeritar todo esto, él concluyó muy fácil y les dijo, miren, yo solamente sé una cosa, antes yo era ciego y ahora veo. Y cuando la gente trata de minimizar la obra de Dios en tu vida, tú tienes que decirles, mira, yo solamente sé que antes era un pecador. Y cada una de las historias de los que estamos aquí, de los que nos siguen ahí en la transmisión, es diferente. Algunos quizá pasaron situaciones muy difíciles, una vida de pecado, una vida de frustraciones. Otros quizá nacieron en un hogar cristiano y a veces eso parece que no tiene tanta importancia. Yo recuerdo en mi etapa de adolescencia y de juventud, cómo en algún momento yo sí me cuestionaba y decía, ¿realmente mi testimonio será tan importante? Porque cuando yo escucho de aquel drogadicto que vivía de una manera perdida
y que entregaba su vida al Señor y era transformado. Entonces yo decía, ese testimonio es bien impactante. Pero yo decía, pero yo llegué a la iglesia cuando tenía 7 años. ¿Qué puedo decir yo? Y realmente el mantenerse en la iglesia, y esto lo digo por muchos adolescentes, jóvenes, niños que están aquí y que seguramente también nos están siguiendo en la transmisión, no dejes que otros demeriten la obra de Dios en ti. Tú que has crecido en la iglesia, tú tienes un testimonio para dar. No es fácil mantenerse. He conocido personas que crecieron en una iglesia y que ahora no están siguiendo al Señor y ahora no están sirviendo al Señor. Porque quizá en algún momento ellos quisieron ir a probar algo de lo que no conocían y luego no pudieron regresar de donde ellos andaban. Entonces, tú que estás creciendo en la iglesia, tienes algo para compartir. Alguien puede decir, oye, pero ¿tú qué problemas has tenido si siempre has estado en la iglesia? El mantenerse, el poder creer en medio de un mundo donde aparentemente no hay problemas o donde todo está controlado de parte de Dios, también requiere de fe y también requiere de poder estar permaneciendo a los pies del Señor. Así que tú tienes algo para dar. No dejes que nadie demerite la obra de Dios en tu vida. Finalmente, sé un instrumento en las manos de Dios. Deja que Dios guíe tu vida para que hables a otros y compartas de lo que Él ha hecho en ti. En el versículo 27, después de tanta insistencia de los fariseos sobre este hombre, Él les lanza una pregunta que los mueve de donde ellos estaban cimentados y de todo lo que ellos pensaban. Quizá nunca se imaginaron que esa pregunta se las iba a hacer este hombre. Y les dice, ¿qué? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Y aquellos se enojan y empiezan a decir una serie de cosas. Pero, ¿de dónde se le ocurrió a este hombre que ellos también necesitaban ser discípulos de Jesús? Fue la obra de Dios en su vida. Fue Dios dándole esa palabra para que los desafiara a decirles, ustedes también necesitan conocer de ese Jesús. Muchas veces cuando tú quieres compartirle a alguien de lo que Dios ha hecho en ti, dices, pero ¿qué le voy a decir si yo no conozco la palabra, si yo no tengo una vida cristiana, una trayectoria en la vida cristiana como para decirle algo que le pueda ayudar? Solamente deja que Dios hable a través de ti. Solamente hable tu boca y el Señor la va a llenar. ¿Sí? Encomiéndate al Señor, dile, Señor, dame una palabra para la vida de esta persona. Dispón tu corazón y deja que Dios te guíe y vas a poder ser de bendición para aquellas personas a tu alrededor, porque tú tienes que ser un instrumento en las manos de Dios. Y finalmente, este hombre se encuentra en una situación donde él había visto a Jesús, había recibido el milagro de Jesús, pero no conocía a Jesús. Porque si ustedes se fijan, cuando a él le preguntan, dice, el hombre al que llaman Jesús. Está hablando de una persona a la que quizá el mundo podía identificar, pero que él mismo no lo conocía. Y entonces en los últimos versículos viene una parte que me gusta mucho. Y dice, a partir del versículo 35, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. ¿Sí? Entonces, este hombre no sabía en realidad quién era Jesús. Sabía lo que Jesús había hecho en él, pero dice, yo quiero creer en Él. Y entonces Jesús le contesta, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Ahora realmente él tuvo un encuentro con el Señor. Ahora realmente no solamente fue el milagro que había recibido, porque mira, muchas veces hay personas que se acercan a Dios buscando un milagro y muchas veces lo reciben. Pero sabes, lo que Dios no quiere hacer en tu vida solamente es darte un milagro, ese milagro que tú estás pidiendo.
Igual la gente que nos está siguiendo en la transmisión, tú puedes tener una necesidad quizás en este momento, una necesidad muy apremiante y tú dices, bueno, lo que sea quiero escuchar, pero quiero que Dios haga un milagro en mi vida. ¿Sabes qué? Dios quiere más que darte un milagro. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere que lo conozcas. Hace rato en la predicación de la primera reunión, José Juan nos hablaba de que no se puede tener una relación con una persona con la que no hablas, con la que no conoces. Y entonces, tú no puedes tener una relación con Dios si no te acercas a Él, si no lo buscas. Sí puedes recibir un milagro de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Pero ¿sabes qué? Ese milagro solamente es el antecedente de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y este hombre tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y cuando él le dijo, sí Señor, creo, dice que entonces lo adoró. Tu vida tiene que ser una vida que adore a Jesús y que sirva de inspiración a otros. Entonces gente se va a dar cuenta de que tú vives de una manera diferente. Entonces la gente se va a dar cuenta de que es real lo que hay en ti. No es algo para el momento, no es algo para la ocasión, no es algo para quedar bien. Es algo que realmente ha transformado tu vida, pero ¿sabes qué? Es algo que va a transformar la vida de otras personas. Pero tú tienes que creer que esto va a suceder a través de ti. Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿de qué estás hablando a la gente a tu alrededor? ¿Cuál es el testimonio que tú les estás dando a las personas que están cerca de ti? Porque somos llamados a una cosa, dice la gran comisión que Jesús nos dejó, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo el mundo puede empezar en tu casa, puede empezar cruzando la calle y compartiéndole al vecino. ¿Sí? Muchas veces hemos oído hablar de que no todos somos llamados a ir a todo el mundo, ¿sí? Pero imagínate que tú dices, no, es que yo me quiero ir a Asia a predicarle a la gente y resulta que tu familia todavía no ha sido alcanzada. Entonces, ¿tú qué esperas? ¿Que alguien de Asia venga a compartirles a ellos? No todos somos llamados a lo mismo, pero todos somos llamados a predicar. ¿De qué le estás hablando a la gente a su alrededor? Ese testimonio que tú estás dando es capaz de transformar vidas, porque eso es lo que tenemos que hacer. Que sea un testimonio de poder que pueda cambiar vidas. No lo vamos a hacer nosotros, ni lo va a hacer nuestro testimonio, pero lo que tú hables, respaldado por lo que tú vives, puede hacer que la gente se interese en buscar a Jesús y entonces Jesús va a transformar sus vidas. Entonces la obra de Dios va a ser hecha en esas personas. Mira, tú no sabes a quién puedes impactar con el mensaje de la palabra que tú compartas. Hace años, mi papá me platicó una historia real. Dice que en una ocasión fue a una reunión, la iglesia donde nosotros asistíamos, cada cierto tiempo se hacían reuniones de varones en diferentes iglesias, le llamaban confraternidad. Y entonces él fue a una confraternidad, a otra iglesia diferente. Y entonces, después de que terminó la reunión, se acercó una persona muy efusiva y lo abrazó. Y le dio un abrazo, de esos abrazos que tú dices, es de una persona a la que conozco, a la que tengo mucho tiempo a lo mejor sin ver y que tenía muchas ganas de ver. Pero lo raro para mi papá es que él se extrañó porque no reconocía a esta persona. Cuando aquella persona termina de abrazarlo y lo suelta y ve la expresión en el rostro de mi papá, le dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Mi papá, un poco avergonzado, quizá nervioso, le dice, no, la verdad no. Le dice, ¿se acuerda usted que usted tenía un negocio de comida en tal lugar? Sí, dice mi papá fue comerciante durante mucho tiempo.
y le dice, ¿se acuerda que cada cierto tiempo 2 personas de tal empresa llegaban a desayunar ahí con usted y usted les compartía la palabra? Sí, dice, porque una de las cosas que mi papá tenía es que él se tomó muy en serio el llamado de predicarle a todos. Siempre encontraba una oportunidad y si no se la daban, él la buscaba. Y a mí me sorprendía cómo encontraba el momento adecuado y cualquier plática con una persona desconocida lo terminaba llevando a Cristo y le terminaba compartiendo el pasaje de la palabra. Y a veces lo paseaba por toda la Biblia, ¿sí? Pero le daba el mensaje. Bueno, esta persona le dice, bueno, ¿se acuerda que de esas 2 personas, cuando usted les empezaba a hablar de Cristo, uno se quedaba ahí con usted y el otro se iba más adelante porque no lo quería escuchar? Y mi papá se acordó, dice, sí, dice, ¿usted era el que se quedaba? No, dice, yo era el que me iba. Dice, yo era el que me iba, pero esa palabra se quedó en mi corazón, esa semilla se quedó ahí y a su tiempo dio fruto. Dice, y ahora aquí estoy, siguiendo al Señor y sirviéndolo. Ese testimonio a mí me impactó y me dijo, tú no sabes a quién puedes impactar cuando tú compartes la palabra. A veces aquel que no te quiere escuchar va a ser el que en su momento va a entregar su vida al Señor, pero tú tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Y eso es lo que en esta tarde yo quiero que tú te quedes con esa palabra en tu corazón. Tu vida es un testimonio de la obra de Dios y tú tienes que compartirlo con otros. Ahora, yo sé que quizá puede haber aquí personas y muchas personas que nos están siguiendo en la transmisión que dicen, oye, pero yo no he tenido un encuentro con Jesús. Yo no sé lo que significa que Dios transforme mi vida. Bueno, pues para ti también es esta palabra, porque entonces tú tienes que empezar por encontrarte con el Señor. Sí, Dios te puede dar un milagro, pero como te decía hace ratito, lo importante no es el milagro, sino la obra que Dios quiere hacer en ti. Así que yo voy a invitar en esta tarde que cierres tus ojos, tú que estás aquí, tú que estás en la transmisión. Si hay alguien que no ha entregado su vida al Señor y en esta tarde dice, ¿sabes qué? Yo quiero no solamente recibir un milagro de Dios, porque Dios también lo puede hacer, pero tú dices, yo quiero que el Señor transforme mi vida, yo quiero tener un encuentro con ese Jesús, yo quiero conocer y adorar al Hijo de Dios. Yo te voy a pedir, si tú estás aquí y quieres que el Señor haga algo en tu vida, que tú levantes tu mano ahí donde te encuentras. Que tú digas, yo quiero en esta tarde reconocer a Jesús como mi Salvador. Yo sé que necesito no solamente un milagro, sino necesito una transformación en mi vida. Y si tú en tu casa, en la transmisión donde lo estás escuchando, tú dices, yo necesito también encontrarme con Jesús, yo quiero hacer una oración por ti. Si ese es tu caso, no te avergüences, no tengas temor. Si yo te estoy pidiendo que levantes tu mano, no es para exhibirte, es para reconocer que la obra de Dios se puede hacer en tu vida. Y yo quiero hacer una oración, y a todos los demás que ya han entregado su vida al Señor, voy a pedirles que me ayuden a orar. Que me ayuden a orar por esas personas, incluso aquellas que nos están siguiendo en la transmisión, que necesitan no solamente el milagro, sino el encuentro con Jesús. Porque un día tú y yo también nos encontramos con el Señor. Y seguramente puedes recordar cómo eso transformó tu vida. Sabes, hay muchas personas que siguen sin conocerlo y que necesitan encontrarse con Él. Y yo quiero hacer una oración en esta tarde y te voy a pedir que si tú no has entregado tu vida al Señor, hagas conmigo esta oración. Y tú tienes que creer que eso es algo que va a transformar tu vida. Así que ora conmigo. Querido Dios, yo reconozco mi situación y reconozco mi condición. Sé que necesito encontrarme contigo. Sé que necesito que tú le des sentido a mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento del tiempo que he vivido lejos de ti. Yo creo, Señor, que tú puedes hacer un milagro en mi vida, pero también creo que tú puedes transformar toda mi vida. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde, en esta hora. Quiero pedirte
que tú te muestres a mí, que tú te manifiestes a mí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino a morir por mí. Pero ahora quiero pedirte que tú vengas a mi corazón y que empieces a transformar mi vida, que me hagas una nueva persona y que me permitas conocerte de manera real y personal. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Yo quiero hacer una oración más. Mira, yo empecé esta predicación hablando de que a veces pasamos situaciones difíciles. Y quizá tú en este momento estás pasando una situación muy difícil y tú no encuentras la salida. Y tú dices, pero yo ya entregué mi vida al Señor. Sí, es cierto. Y yo sé de personas que conozco que han entregado su vida al Señor y que en este momento están pasando por situaciones difíciles. Y yo quiero decirte a ti, confía en el Señor. Confía en el Señor. El Señor no te va a dejar. El Señor se va a manifestar en medio de la necesidad que tú tienes. Tienes que creer. Así que yo te voy a pedir que si tú estás pasando una situación difícil, una situación en la cual tú dices, es que ya no puedo más, no veo la salida, no encuentro cómo puedo salir de esta situación, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración conmigo y que la creas con todo tu corazón. Y que le digas, querido Dios, yo sé que en medio de la situación difícil que estoy pasando, tú sigues siendo Dios. Tú sigues estando en el trono, tú sigues teniendo todo el poder. Señor, ayúdame en esta situación que estoy pasando, ayúdame en medio de mi necesidad. Permite, Señor, que yo pueda verte una vez más como mi Salvador, que me rescates de esta situación, que me saques, Señor, de esta condición en la que estoy, y que yo pueda dar testimonio, Señor, de que tú sigues obrando milagros. Tú sigues haciendo señales, Señor, en mi vida y en la vida de todo aquel que cree en ti. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque en medio de esta situación donde mi fe falta, yo puedo, Señor, confiar en ti y puedo pedir que aumentes mi fe, que quites toda incredulidad, que me permita, Señor, verte en medio de la situación difícil. Que me permita, Señor, experimentarte como el Dios todopoderoso que yo sé que tú eres. Pero las circunstancias me han hecho dudar, Señor. Pero la situación me ha hecho dudar. Por eso en esta tarde te digo, Señor, toma el control de mi vida y quita todo aquello que estorbe en el nombre de Jesús, para yo poder ver tu obra y para poder dar testimonio. Otros tienen que saber, Señor, que tú sigues obrando milagros. Otros tienen que saber que tú sigues haciendo, Señor, señales. Y yo quiero, Señor, dar testimonio de ello. Así que usa mi vida, Señor, de una manera poderosa para que otros te conozcan. En el nombre de Jesús.